muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Y una vez más, retomamos nuestro estudio del libro del profeta Daniel y damos, como siempre, la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque es por Él, única y exclusivamente por Él, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, que nos ha permitido seguir estudiando de una manera clara, sencilla y práctica este libro hermoso del profeta Daniel. Y vamos a continuar y vamos a desarrollar la segunda parte de nuestro capítulo 9. En esta ocasión vamos a ver desde el versículo 20 hasta el versículo 27 lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Pero yo le he puesto como un nombre diferente que para mí es la respuesta a la oración de Daniel. Porque en los versículos anteriores, en los versículos exactamente del versículo 1 hasta el versículo 19, vimos cómo Daniel entraba en un momento de oración, de ayuno, de súplica, de arrepentimiento, por él y por el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver la respuesta a esta oración, o si usted lo prefiere, la profecía de las 70 semanas. Y vamos a mirar desde el versículo 20. El versículo 20 dice así: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Vemos en este versículo 20 que Daniel continúa orando. Continúa orando porque él venía orando, como lo dije anteriormente, venía en un momento de oración, de clamor, de ruego, de intercesión por su pueblo. Y aquí en este versículo 20 él sigue orando porque dice la escritura allí en el versículo 20 que aún estaba hablando y orando y confesando el pecado y el pecado de su pueblo. Él estaba confesando el pecado de él y del pueblo. Continuemos, versículo 21. Aquí empieza lo interesante. Dice que el versículo 21 dice: aún estaba hablando en oración, Daniel aún estaba orando, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí entra en escena Gabriel, el ángel Gabriel, el mensajero de Dios. Así como vimos en estudios pasados, que este personaje llamado Gabriel, el mensajero de Dios, se había presentado a Daniel y en esta ocasión vino ante él cuando él estaba en plena oración. Y dice que vino como a la hora del sacrificio de la tarde. Esta hora del sacrificio de la tarde es aproximadamente las 3 de la tarde en nuestra hora. Porque en el pueblo judío se acostumbraba, no sé si todavía se acostumbra, yo me imagino que los ortodoxos aún lo hacen, y tienen como 4 horas de oración, especialmente en la mañana y en la tarde. Y esto lo podemos ver y lo podemos corroborar, y podemos ver un ejemplo de esta oración de la tarde en el capítulo 3 del libro de los Hechos, allí exactamente en el versículo 1. La Biblia nos enseña y dice así, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí podemos ver que hay una hora para la oración. Y Pedro y Juan estaban allí a la hora novena de la oración. Pero bueno, continuemos, no nos detengamos allí. Versículo 22 del capítulo 9 de Daniel dice, acuérdense, entonces miremos que Daniel estaba orando y cuando estaba en esa oración apareció Gabriel, el ángel Gabriel, el mensajero de Dios. Y dice el versículo 22 así: y me hizo entender. ¿Quién? Gabriel, le hizo entender a Daniel algo. Dice: y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, que le dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Aquí nos relata que este personaje llamado Gabriel, el ángel Gabriel, vino y le hizo entender algo a Daniel. Y aparte de eso le habló, no solamente llegó con su presencia y guardó silencio, no, habló con él, dice que tuvieron una charla.
y que el ángel Gabriel le decía a Daniel: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y según la Biblia, Gabriel venía con una misión. Y era darle sabiduría a Daniel y darle entendimiento. Dos cosas totalmente diferentes. Sabiduría. Recuerda lo que dijo Santiago allí en su carta, en el primer capítulo, en el versículo 5, dice que todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala al Padre, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Es necesario que usted y yo pidamos sabiduría. Y Dios en esta ocasión envía a su ángel para darle a Daniel sabiduría, porque lo que venía más adelante para él, déjeme decirle que necesitaba mucha sabiduría de parte de Dios, para poder entender, comprender lo que Dios le iba a revelar, lo que Dios le iba a mostrar. Pero miremos un ejemplo. El segundo libro de Crónicas, allí en el capítulo 1, en el versículo 10, está hablando Salomón allí. Y dice lo siguiente: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Pero también el ángel Gabriel dice que vino a darle entendimiento. Y esa palabra entendimiento es la facultad humana de comprender algo o comprender alguna situación. Hubo una vez una mujer llamada Abigail. Era la esposa de un hombre que era malvado, muy malo, llamado Nabal. Y este hombre Nabal se había portado muy mal, había hecho gran mal a David. Y David en ese tiempo se llenó de enojo y de ira y dijo que iba a acabar con él y con todos los de su casa. Mas sin embargo, esta mujer Abigail, Dios le dio entendimiento para saber qué hacer en esa situación. Capítulo 25 del primer libro de Samuel, en el versículo 3 dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Esta mujer era una mujer, dice la Biblia, de buen entendimiento. Y necesitamos entendimiento, sabiduría y entendimiento. La facultad de poder comprender cada situación que se nos presenta a lo largo de nuestra vida. Primer libro de Crónicas, allí donde estábamos antes. Capítulo 22, el versículo 11 y 12. Mire lo que dice la escritura. Estaban haciendo los preparativos para la construcción del templo y dice: ahora pues, hijo mío, está hablando David a Samuel, dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y el versículo 12 dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. ¿Quién da la sabiduría? El Señor. ¿Quién da el entendimiento? El Señor. Todo, absolutamente todo, proviene del Señor. Continuemos en nuestro estudio, Daniel 9. Ahora miremos el versículo 23. Ya vimos en el versículo 22 que la misión de Gabriel, darle sabiduría y entendimiento a Daniel. Y el versículo 23 dice, ahí está hablando Gabriel, dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel le dice que cuando Daniel empezó a orar, fue dada una orden. Gabriel debía enseñarle a Daniel esa orden. ¿Por qué?
Dice la Escritura, porque Daniel era considerado ante los ojos de Dios muy amado. Y esta enseñanza fue por medio, como dice el versículo 23 al final, dice, por medio de una visión. Y a partir del versículo 24 vamos a mirar cómo le cuenta o cómo le da esta información mejor Gabriel a Daniel. Y se la empieza a dar de una manera muy detallada. Versículo 24, leámoslo juntos, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, así empieza este versículo, 70 semanas. Dice que aquí nos da a entender este versículo que hay un tiempo establecido para algo, para cumplir un objetivo, para cumplir una orden de parte de Dios. Esto nos lleva a mirar que hay un bloque de tiempo y ese bloque de tiempo está determinado por 70 semanas. ¿Para qué? Primero, terminar la prevaricación. Eso es poner fin a la rebelión. Segundo, para poner fin al pecado. O terminar mejor con su pecado, dicen otras versiones. Tercero, para expiar la iniquidad. Esto es nada más ni nada menos que obtener perdón por la culpa. Cuarto, traer la justicia perdurable. Esto se refiere a traer la justicia eterna. Quinto, sellar la visión y la profecía. Esto es confirmar. Estas palabras se quiere decir confirmar la visión profética. Y por último, dice la Biblia, ungir al santo de los santos. Aquí no está haciendo referencia a nadie más que sino a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo así? Si nuestro Señor Jesucristo aún no había nacido, aún no había llegado en su primera venida. Mas sin embargo, Dios le está revelando a Daniel el tiempo exacto en que el Señor Jesucristo iba a llegar en su primera venida. Déjeme decirle que el libro de Daniel nos da las fechas exactas de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo se cumplió al pie de la letra. Continuemos con el versículo 24. Dice que 70 semanas. Tenemos que entender algo para poder comprender y para poder entender, valga la redundancia, este mensaje dado por Gabriel a Daniel. Es que tenemos que entender que este mensaje es para el pueblo judío. En nuestro contexto, en nuestra cultura occidental, no podemos nunca llegar a entender este mensaje dado por Dios a Daniel. Aunque de una o de otra forma nos implica o nos vemos afectados o podemos decir que nos concierne algo de este mensaje, pero no podemos verlo o no podemos estudiarlo o no podemos desarrollarlo en nuestra cultura occidental. Primero que tenemos que entender y tener claro es que este mensaje es para el pueblo judío. La palabra semana en hebreo se dice la palabra Shavua, que significa un 7 de algo, un 7 de días, un 7 de semanas, un 7 de años, un 7 de algo. Daniel era judío. Daniel no era gentil, no era colombiano, no, Daniel era judío. Por tanto, él sabe de lo que le está hablando el ángel. Porque para el pueblo judío hay dos clases de Shavua, dos clases de semana. La primera es la semana de días, la que usted y yo conocemos, la que actualmente es para nosotros como en nuestra cultura la semana, que va de domingo a domingo, de domingo a sábado, contamos 7 días. También se maneja allí en el pueblo judío. Pero para el pueblo judío también hay una semana de años. Y esta semana de años son 7 años.
Cuando hablamos o cuando aquí el ángel está hablando de 70 semanas, está hablando de 70 semanas de años, no de días. Porque si nos ponemos a hacer cuentas, 70 semanas de 7 días, ¿cuánto sería? Serían 490 días. Y 490 días son un poco más de un año. Entonces, no es el tiempo en el cual está hablando el ángel. En cambio, 70 semanas de años nos da 490 años. Pero miremos un poco más para poder entender este tema de las semanas de años. ¿Cómo lo veía el pueblo judío o cómo mejor nos lo relata la Biblia a través del libro de Levítico en el capítulo 25, del versículo 1 al 4? Dice así, vamos a leerlo. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Está hablando de 7 años, a lo que equivale una semana de años. Déjeme decirle que el pueblo judío nunca cumplió este mandato. Por eso el Señor castigó, llamémoslo así, al pueblo judío y permitió que llegara el cautiverio del pueblo judío, donde la tierra de Israel fue totalmente desolada, no habían habitantes, sus muros fueron tumbados, su templo fue destruido. Y este tiempo, como se conoce como el cautiverio del pueblo de Israel, ya lo hemos visto en otros estudios, duró 70 años. Para que la tierra descansara todo el tiempo que el pueblo no quiso cumplir esta ley. Pero continuemos, miremos en Génesis 29, el capítulo 29, vamos a mirar allí y vamos a mirar un poco más para aclarar este tema de las 70 semanas. Es muy importante tener claridad a la luz de la palabra sobre este tema, para así poder entender y comprender lo que el Señor quiere para nosotros. Génesis capítulo 29, vamos a hablar de Jacob. Vamos a hablar de un personaje llamado Labán, de un personaje llamado Raquel y Lea. Entonces recuerden que Jacob fue y se enamoró de una mujer llamada Raquel, pero resultó con la hermana llamada Lea. Bueno, hubo ahí un enredo, pero miremos a la luz de la escritura. Génesis capítulo 29, versículos 18 y 19 dice: Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años, yo te serviré una semana, por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Pasemos en ese mismo capítulo al versículo 27 y 28. Dice el versículo 27: Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Jacob tenía que cumplir otra semana de 7 años, ahora sí por Raquel, porque la primera semana, o los primeros 7 años, fue engañado por Labán y le entregó a su hija mayor, Lea, pero a la que amó, dice la escritura, no se la entregó. Entonces Jacob, por amor, dice que cumplió la semana de esta, la semana de Raquel, o sea, otros 7 años. Y dice: E hizo Jacob así y cumplió la semana, los 7 años de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Entonces, aquí nos aclara la escritura que para el pueblo judío la semana es la semana de años, 7 años. Entonces, Gabriel está hablando de 490 años en el versículo 24. Recuerda que estamos en Daniel 9, 24. Dice: 70 semanas, 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Continuemos. Los judíos
El pueblo judío se rige bajo el calendario lunar. Nosotros, que no somos judíos, nos regimos por el calendario solar. Valga o permítame decirle que el calendario en el cual usted y yo nos regimos es un calendario solar o un calendario gregoriano, inventado por un papa llamado Gregorio Romano, que lo inventó, y ese es el que tenemos nosotros actualmente, por el cual usted y yo nos regimos. Mas sin embargo, para el pueblo judío no es así. Los judíos se rigen bajo el calendario lunar. Para el pueblo judío, el nuevo día empieza cuando se va el sol. Para usted y para mí, el nuevo día empieza a las 12 de la noche. Hoy estamos a sábado 22, o no sé el día que usted me esté escuchando, pero se emitió este video o sale al aire el sábado 22 de marzo. Y el sábado 22 de marzo a las 12 de la noche ya automáticamente pasamos al domingo 23 de marzo del año 2025. Para el pueblo judío no. Para el pueblo judío, cuando ya se va la luz del sol, más o menos 6 o 7 de la tarde, se va la luz del sol, ahí empieza el nuevo día. Ahí empieza el nuevo día. Para el pueblo judío, un año tiene 360 días. Para usted y para mí, para nosotros, en nuestra cultura, nuestro año tiene 365 días. Y estos datos son muy importantes de tener en cuenta y me tomé el trabajo y el atrevimiento de darlos porque es necesario tener claridad en estos conceptos para poder entender lo que Dios le va a revelar a Daniel a partir de esta profecía de las 70 semanas hasta el capítulo 12, donde finalizamos el estudio del profeta Daniel. Continuemos, versículo 25, mire lo que dice. Sabe pues, dice Gabriel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya sabemos que son semanas de años. Y dice, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice allí el versículo 25, ¿sabes pues y entiende que desde la salida de la orden? Desde la salida de la orden, ¿cuál orden? Desde la salida de la orden para reconstruir el muro, para reconstruir la ciudad y para reconstruir el templo del pueblo de Israel. Miremos lo que nos enseña la Biblia en el libro del sacerdote Esdras, en el primer capítulo, los primeros 4 versículos. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ya había un sentir en los reyes de ese momento, en este caso del rey Ciro, de empezar a reconstruir la ciudad de Jerusalén, el muro, las murallas y el templo. Nehemías, el profeta Nehemías, en el capítulo 2 de su libro de Nehemías, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, nos habla sobre esa orden dada a Nehemías para que vaya con el remanente a reconstruir la ciudad y el templo. Y usted lo puede leer allí, lo invito para que lea el libro de Nehemías, allí va a encontrar la historia. Nehemías venía siendo más o menos como contemporáneo allí con el profeta Daniel. Bueno, continuemos, versículo 26 de nuestro capítulo 9. Pero antes de entrar al versículo 26, miremos algo. Sigamos con el tema de las semanas. Aquí el versículo 25 nos desglosa esas 70 semanas. Y primero la divide en 7 semanas. Dice que
después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ese Mesías príncipe no es otro que el Señor Jesucristo, dice, habrá 7 semanas. Entonces nos divide, esas 70 semanas nos las divide en un periodo de 7 semanas y después dice, y 62 semanas. Entonces, esas semanas representan 49 años. Desde que el rey Artajerjes da la orden. ¿La orden de qué? Para ir a restaurar el templo. Hasta que se cumple la restauración del templo. De allí, desde el momento de esa salida de esa orden hasta la restauración del templo, pasaron 7 semanas, que para mayor claridad serían 49 años. 49 años. Pero miremos que en el versículo 25 también nos habla de 62 semanas. Esto equivale a un periodo de 434 años. Dice que hasta el Mesías príncipe, hasta la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida a Jerusalén. Allí lo podemos encontrar en los evangelios. Puede leerlo también allí en el evangelio según San Mateo capítulo 21, desde el 1 en adelante. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero si nos detenemos un momento y hacemos cuentas, 7 más 62 nos dan 69 semanas. Un periodo total de 483 años. Pero habíamos visto que eran 70 semanas, 490 años. Entonces algo falta. Hace falta una pieza en este rompecabezas. Entonces hace falta una semana. Hace falta un periodo de 7 años. Ahora sí entremos en el versículo 26. Dice, ya sabemos que la Biblia nos relata de 7 semanas y 62 semanas. En total 69. Van a pasar unos acontecimientos allí. Ya sucedieron, como usted y yo lo sabemos y hemos leído la Biblia. Y sabemos que el Señor Jesucristo vino en ese tiempo. Ahora, versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, después del periodo comprendido de las 62 semanas de los 464 años, dice, después de esas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Recuerda que en el versículo 25 había hablado del Mesías príncipe. Dice que en este periodo de tiempo, después de que pasen esos 62 semanas, más las 7, o sea, 483 años, dice que se le quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, se le va a quitar la vida al Mesías. Y allí podemos ver que después de ese periodo de tiempo, después de que el Señor Jesucristo hizo su aparición en la entrada triunfal a Jerusalén, que se cumplieron todas las semanas, vino la crucifixión de Cristo. Dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, después de esas 69 semanas en total, va a venir un personaje. Primero se le va a dar muerte al Mesías príncipe, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Ya se cumplió, Él murió, pero así como murió, también al tercer día dice la Escritura que resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Ahora, dice que se va a levantar o va a aparecer un personaje, un príncipe que ha de venir. O sea, que todavía no iba a venir, que ha de venir. Está hablando a futuro. Y este príncipe dice que va a destruir la ciudad, va a destruir el santuario. Y estamos hablando de la destrucción del segundo templo. Y allí vemos que en el año 70 después de Cristo se cumplió parte de esta profecía. Porque se destruyó el templo, el segundo templo que reconstruyó Nehemías, Esdras y todos ellos, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero ojo, dice que esto es para el final de los tiempos. Dice que al fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces tengamos muy presente. Pasemos al versículo 27 y finalizamos este capítulo hermoso. Y dice, y por otra semana, apareció la ficha que nos faltaba. 69 semanas más una semana nos da 70 semanas. Un total o un periodo total de 490 años. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado
se derrame sobre el desolador. Dice que en esa otra semana, en esos últimos 7 años, los que hacen falta todavía, porque llegamos como hasta el periodo donde fue la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí para allá ya empieza un periodo diferente. Ya no se trata solamente con el pueblo judío. Recuerda que todo esto que se estaba tratando era con el pueblo judío. El pueblo judío recibió un trato, digamos, directo de parte de Dios en ese tiempo. Pero después de que vino el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo, empieza algo que se conoce como el tiempo de los gentiles. Y es donde usted y yo entramos en ese tiempo. Porque usted y yo somos gentiles, no somos judíos. Entonces entramos en ese tiempo. Entonces dice que por otra semana, otros 7 años, que todavía no se han manifestado, dice que confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Quién va a confirmar ese pacto? El príncipe que ha de venir, el que vimos en el versículo anterior, en el versículo 26. Ese príncipe que ha de venir va a confirmar el pacto, va a hacer un pacto con muchos. Pero dice que a la mitad de la semana, lo dice explícitamente la Biblia, lo dice, a la mitad de la semana. Entonces, si una semana de años son 7 años, ¿cuál será la mitad de esa semana? Matemáticas, 3 años y medio. Entonces dice que a los 3 años y medio quitará los sacrificios y la ofrenda. ¿De dónde? ¿A dónde se hacen, dónde se elevan los sacrificios, dónde se da la ofrenda en el pueblo judío? En el templo. Pero debe de haber un templo. Pero si fue destruido en el año 70, entonces ahí es donde miramos que debe de haber un templo para que se cumpla esta semana. Ya se había destruido el templo. Entonces esta semana todavía no se ha llevado a cabo porque todavía el pueblo judío no tiene templo. Y hasta el día de hoy, 22 de marzo del año 2025, el pueblo judío todavía no tiene templo. Pero dice que va a quitar los sacrificios y las ofrendas. Y dice que va a profanar el templo. Pero al final, Dios lo destruirá. Es un tema muy interesante. Aquí empezamos a ver temas proféticos. Esta parte de la profecía de las 70 semanas se ha cumplido en parte, lo que conocemos como una profecía de doble cumplimiento, donde se ha cumplido una parte y queda una parte pendiente que, a mi parecer, a mi punto de vista y según lo que hemos visto y estudiado de la Escritura, hace falta que se cumpla una semana. Es lo que se conoce como en la escatología como la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a empezar a mirar más y a desarrollar más en el capítulo 10 todo lo que el Señor nos quiere dar a conocer a través del libro del profeta Daniel. Como siempre le digo, muchísimas gracias por permitirnos entrar en su hogar. Quiero enviar un saludo muy especial a todos aquellos seguidores fieles de este canal, a la hermana Sonia, al hermano Iván Cancelado, a todas las personas que se han manifestado y nos hacen llegar sus saludos por el interno y nos dicen muchas gracias por esto que están haciendo. Es muy gratificante escuchar sus palabras y es una bendición saber que su vida está siendo edificada a través de la palabra del Señor. No somos nosotros, somos tan solo instrumentos en las manos del Señor. Somos un vaso de barro en las manos de Dios. La gloria y la honra es para el Señor, que ha permitido que este canal vaya creciendo. Y como siempre le digo, si usted ha sido edificado por estos mensajes, por estos audios, por estos estudios, compártalos. Compártalos a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos, a sus hermanos en Cristo. No importa la denominación, porque esto no se trata de denominaciones. Se trata del Señor, de aprender y de conocer y de crecer en el conocimiento de Dios. Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba, creciendo en el conocimiento de Dios. Toque allí la campanita y le llegarán las notificaciones cada vez que se suba material. Recuerde, también nos gustaría saber desde dónde nos está viendo, desde dónde nos escucha. Si usted tiene algo que aportarnos sobre este tema, con total respeto y bajo la dirección de la Biblia, que todo esté sustentado con la Biblia, recibimos esa información porque también queremos crecer junto con ustedes. Y díganos desde dónde nos escribe. Coméntenos desde dónde nos escribe. No me queda más sino decirle muchísimas gracias, el Señor Jesucristo les bendiga y recuerde, estamos subiendo materiales jueves y sábado. El próximo jueves empezaremos con el capítulo número 10. También vamos a ver otra visión dada por Dios al profeta Daniel. Muchas gracias, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Un abrazo, mil bendiciones.